hermanos, a abrir sus Biblias en Mateo 25, versículo 31, y vamos a ver hasta el versículo 46. Y cuando nos acercamos a este pasaje, Jesús ha entrado a Jerusalén triunfante. La gente lo ha vitoreado como el Hijo de David, han gritado ¡Hosana! Tal como Salomón al coronarse, y la profecía lo indicaba, el Mesías entró sentado en un pollino, tal cual un rey de paz, a Jerusalén. Pero fariseos, saduceos, herodianos y escribas se han juntado y han buscado cualquier oportunidad para poner tropiezo a Jesús, con el único resultado de ser exhibidos por él. Exhibidos aquellos que debían ser los administradores de la palabra de Dios y que, debiendo haber atraído al pueblo de Dios hacia él, se habían creído los amos siendo los siervos, se habían aprovechado creyendo que eran los más grandes. Y ante eso, dado que ningún líder religioso ha podido lograr quedar mal a Jesús, se han unido todos con un solo objetivo, y es matarlo. Y lo van a lograr. Esta es la semana de la pasión. Y al ver esta última sección del Sermón del Monte de los Olivos, no podemos perder de vista de que Jesús está a un par de días de la cruz. No podemos perder de vista que Él sabe que va a la cruz. Lo ha dicho varias veces a sus discípulos y ha señalado que su muerte es la obra a la cual ha venido. Sin embargo, hermanos, la cruz no es lo único que tiene por delante. Jesús también ha dicho que Él resucitaría al tercer día. Y nosotros basamos nuestra fe en ello. Pero no solo eso, este Evangelio de Mateo ha hecho hincapié en que Jesús ha venido a instaurar su reino. Un reino que sobrepasa este mundo y sus valores. Un reino que eleva al humilde y humilla al soberbio. Uno en el cual los bienaventurados son los pobres de espíritu, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia. Jesús ha ido por las aldeas predicando el evangelio del reino, sanando enfermedades, revelando su autoridad, que no solo la tiene en palabras, sino que su palabra tiene autoridad sobre las enfermedades, sobre los espíritus, sobre la naturaleza y aún sobre la muerte. Ha exhibido la hipocresía de los líderes religiosos, dejando claro que esta pobre ciudad de Jerusalén estaba llena de religión, pero no del conocimiento del Señor. Y así, en este último sermón dirigido a sus discípulos, porque recordemos que aquí no se está dirigiendo a las multitudes, sino que está con sus 12. Mateo nos presenta una sección que no aparece en ningún otro evangelio. Y él, siendo uno de los pocos oyentes de estas palabras de Jesús, nos comparte, además de esa seguridad que tenemos en Jesús en medio de las pruebas y aún de los desastres que pudieran suceder a nuestro alrededor, la certeza de la segunda venida. Jesucristo viene. Y Mateo 25 nos ha mostrado dos parábolas que nos llaman a esa necesidad de velar y trabajar. Y ahora nos encontramos ante un ultimátum del reino. Esta última sección del Sermón del Monte de los Olivos nos debe brindar seguridad a los hijos de Dios, pero temor ante el juicio divino si no somos parte de su reino. Esta última sección nos señala los benditos y los malditos, las ovejas y las cabras.
Y queridos hermanos, no podemos perder de vista que esto ya lo hemos visto antes. Cuando vimos Mateo 13, ustedes recordarán que Jesús dio dos parábolas, en que se separa el trigo y la cizaña, y que en una red hay muchos peces y separa los buenos y los malos. Querido hermano, aquí vemos una vez más el lloro y crujir de dientes que vimos en Mateo capítulo 13. Y entonces llegamos a este texto. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Debemos entender que estas palabras de Jesús son un testimonio de su deidad. En el libro de Ezequiel, capítulo 34, Jehová declara juicio contra los pastores de su pueblo, contra reyes, contra profetas, contra sacerdotes que no habían guiado al pueblo de Dios. Y si abrieron sus Biblias ahí en Ezequiel 34, les invito a ver versículos 17 y 22. Ezequiel 34, 17 y versículo 22. Mire el lenguaje que usa Jehová para referirse. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Y versículo 22, lea conmigo por favor este pasaje. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Gloria a Dios porque Él nos ha salvado, hermanos. Amén. Y ante este ultimátum del reino, nos señala que hay un momento en que Dios juzgará a todas las naciones. Jesucristo juzgará a las naciones. Y aquí sí hay diferencia. Aquí no hay segunda oportunidad. Cada uno recibirá según su naturaleza y solo hay dos opciones. O eres oveja o eres cabrito. ¿Y quién juzga eso? Dios. ¿No lo está juzgando el pastor? ¿No lo está juzgando la iglesia? No estamos simplemente sacando un ranking en que, bueno, veniste 2 de 4 cultos en el mes. Bueno, sí leíste tu Biblia. Sí oraste, sí compartiste el Evangelio. No, estamos delante de Jesucristo mismo como el Rey. Y tal como las dos parábolas anteriores, es al final del día que se nos presenta la diferencia entre ambos. Los pastores sacaban al rebaño a los buenos pastos y a beber del abrevadero. El trato era igual para todos. Todos recibían la bondad del pastor. Sin embargo, por la noche, al guardar el rebaño, el pastor de las ovejas llevaba a cierto sitio a las ovejas y llevaba a otro sitio a los cabritos. Normalmente se separaban estos dos porque las ovejas valían más. Las ovejas tenían lana, daban leche y daban una mejor carne que los cabritos. No sé si los regios dirían lo mismo, pero dan una mejor carne que los cabritos. Y aunque había otras diferencias, porque el cabrito come diferente a la oveja, puede aguantar más con unas pequeñas ramas en vez de buenos pastos, o tal vez en su comportamiento el cabrito pues es mucho más aguerrido que la oveja, o incluso que todas las ovejas de todos los habitantes del pueblo se juntaban en un solo rebaño. Esos no eran factores para la separación del rebaño. Solo era ese factor: ovejas y cabritos. Y el pastor las separaba hasta la noche.
Cuando llegamos al pasaje de Mateo 25, tenemos que tener en cuenta que este Hijo del Hombre está compartiéndole un mensaje a personas con quienes ha compartido su vida 3 años. Y Él les dice que vendrá en gloria. En la segunda venida del Señor, el Hijo del Hombre vendrá en su gloria y todos los santos ángeles con Él. Entonces se sentará en su trono de gloria. Querido hermano, nota que la gloria no será solo el lugar de su morada, sino que ese trono de lugar exaltado solo refleja la misma gloria del que está sentado en ese trono. Ese glorioso Rey estaba delante de sus discípulos diciéndoles que Él vendría y juzgaría. Ese Jesús, tal como lo habían visto 3 de esos discípulos transfigurados en el monte, vendría con sus ángeles a separar las ovejas de los cabritos. No obstante, este pasaje nos presenta a Jesús de una manera muy particular. Noten lo que dice versículo 34. Entonces, ¿qué dice? El Rey. Entonces el Rey. Queridos hermanos, aunque a través de todo el Evangelio de Mateo hemos visto a Jesús como el Rey, y muchos de los sermones se han enfocado en eso, esta es la única vez que Jesús se declara a sí mismo como Rey. Y lo hace delante de estos 12. Sin embargo, esto no debía ser extraño para los discípulos. Ellos habían visto cómo la profecía de Zacarías se había cumplido hace unos días, viendo a ese Jesús sentado en un pollino entrando a Jerusalén. Pero miren lo que dice Zacarías también en cuanto a estas ovejas y cabritos. En Zacarías 9:16 dice la Nueva Biblia de las Américas de la siguiente manera: los salvará el Señor su Dios aquel día, como rebaño de su pueblo, porque como piedras de una corona brillan sobre su tierra. Y nota el contraste que hace luego en capítulo 10, versículo 3, el profeta Zacarías. Contra los pastores enciende mi ira, a los machos cabríos castigaré. Porque el Señor de los ejércitos ha visitado su rebaño, la casa de Judá, y hará de ellos como su caballo de honor en la batalla. Jesús está usando las palabras del profeta para declarar: yo soy Rey, yo soy Dios, y yo tengo la autoridad y el derecho de juzgar a todas las naciones. J.C. Ryle dice lo siguiente con respecto a este pasaje: que los creyentes piensen en esto y tengan consuelo. Aquel que se sentará en el trono en aquel día grande y terrible es su Salvador. Queridos hermanos, aquel que nos juzgará es tu pastor, es tu sumo sacerdote, es tu hermano mayor, es tu amigo. Cuando lo vean, no tendrán por qué alarmarse. Pero que los inconversos piensen en esto y teman. Su juez será ese mismo Cristo, cuyo evangelio desprecian ahora y cuyas invitaciones de gracia se niegan a escuchar. Qué grande será su perturbación en el día final si continúan en su incredulidad y mueren en sus pecados. Que cualquier otro los condenara en el día del juicio sería terrible. Pero serán condenados por aquel que deseaba salvarlos. Eso será más terrible. Con razón dice el salmista: honrad al Hijo para que no se enoje. Queridos hermanos, vemos que el Rey juzgará a las naciones en su segunda venida. Y entonces el pasaje nos muestra cómo ahora el Rey se va a detener para tener un diálogo con ambos grupos, tanto con ovejas como con cabritos.
Mientras que las parábolas que hemos escuchado al respecto simplemente nos dicen que unos irán a vida eterna y otros irán al lloro y crujir de dientes. Y perdónenme que lo esté haciendo así, no es que los de este lado son los del lloro y crujir de dientes, ¿ok? Pero aquí nos presenta un diálogo. Un diálogo entre el rey y sus ovejas que están a su derecha, en su lugar de honor. Y un diálogo con aquellos que están a su izquierda. Y entonces el pasaje nos lleva de las naciones a los individuos. Este diálogo debemos sentirlo muy, muy personal. El rey entregará el reino a aquellos que son suyos. Y quisiera que te detuvieras un momento y consideraras la siguiente frase. Entonces el rey dirá a los de su derecha. ¿Cómo será estar delante de Jesús, el Rey del universo, para ser juzgado? No sé si de pensarlo se te pone la piel chinita, pero mira cuán grata recepción. ¿Qué les va a decir? Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Venid, benditos de mi Padre. Al meditar en el pasaje, no podemos evitar pensar en lo que Mateo ya nos ha dicho antes. En Mateo capítulo 11 nos dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, lo que encontramos en Mateo 25 es el descanso prometido por el Rey. Ven, descansa, vengan benditos de mi Padre. Pero queridos hermanos, no se trata solamente de llegar al reino en gloria, sino que hemos llegado a este momento tan esperado. Como cantábamos hace un momento, ahora estamos con nuestro Rey. La espera por fin terminó. Y es importante señalar que cada uno de los salvados debe velar por la venida del Rey, de esperar en aquel en quien en medio de un mundo caído hemos encontrado descanso. Ese descanso no está solo preparado para el final, ese descanso lo estamos disfrutando hoy, un reposo verdadero. Cada vez que llegamos al Señor, nuestras almas que fácilmente se turban ante las aflicciones de esta vida vana pueden encontrar sosiego. Pero mire este detalle, el Rey eterno dice que este reino ha sido preparado para nosotros, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. En nuestra perspectiva tan temporal, ¿sabe qué? Él ha esperado más. Nosotros somos parte de este reino eterno. Cada uno de los que ha reconocido a Jesucristo como su Señor, no ha venido a ser parte de su reino como un simple siervo al cuidado y administración de los talentos que el Rey le ha dado a administrar, esperando a rendirle cuentas en aquel juicio. Este pasaje nos recuerda que sí, nos ha dado talentos y somos sus siervos, pero nosotros hemos llegado a heredar el reino. Jesús, el Rey, dice, benditos de mi Padre, somos bienaventurados porque de nosotros es el reino de los cielos, como dice Mateo 5. Pablo nos dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo por el Espíritu que ahora habita en nosotros y por el cual clamamos, Abba Padre.
En la carta a los Efesios dice que ese Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo, que nos escogió en Jesús antes de la fundación del mundo y que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Démosle gloria al bendito. Démosle gloria al bendito Padre que nos ha hecho parte de su reino eterno por Jesucristo. Ese que estaba a un par de días de ir a la cruz y sufrir mi castigo por mis pecados, y quien podría haberme condenado justamente en su ira eterna, me dice: ven, ven. ¿Entendemos esto? ¿Qué hemos hecho para merecer tan grande gracia? La respuesta es: nada. Absolutamente nada. Y estas ovejas lo entienden así. Jesús señala de verso 35 al 37 acciones que hicieron por Él. Y estos justos se sorprenden porque no lo hicieron por un favor o un mérito. Debemos entender que cada una de estas acciones son acciones de fe. Son evidencias certeras de la salvación que tienen en el Hijo de Dios. Acércate conmigo a cada una de ellas. Dieron de comer al hambriento. Dieron de beber al sediento. Atendieron al desconocido. Proveyeron para el que no tenía nada. Consideraron al que todos los demás le dieron la espalda, a ese encarcelado. Cada una de estas acciones la realizaron a uno de los hermanos de Jesús, a uno de esos pequeños. El Señor Jesús ya había hablado de eso a las multitudes en Mateo capítulo 18. Mandó a sus discípulos a humillarse como el más pequeño, a no poner tropiezo a ninguno de ellos y aún a buscarlos si se perdían. Y esas ovejas que están delante del Rey cumplieron eso. Mateo 25, 35 al 37 nos refiere a discípulos del Señor que cumplieron con las palabras de Jesús, que hicieron caso a sus ordenanzas, que amaron a Dios y amaron a sus hermanos. Pero nota que el Rey no les dice: gracias por su esfuerzo, por estos pequeñitos. Gracias por ayudar a mi hermanito. No, Él dice: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a mí. Estas acciones de fe las hicieron para el Señor y ellos lo sabían. Después de todo, Jesús también les había dicho en Mateo 18:5: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Sin embargo, el asombro de estos justos nos deja ver que hicieron estas cosas no solo porque amaban al Señor, sino porque también amaban a sus hermanos. Cada uno de nosotros debe hacer todo para la gloria de Dios, dice 1 Corintios 10:31. Colosenses 3:23 y 24 nos dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ellos responderán: ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo hicimos? No porque creyeran que dieron de comer al mismo Señor, sino porque ellos mismos han buscado hacer todas estas cosas sin querer nada a cambio. El apóstol Juan nos dice que esa es la comunión con Jesús. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Querido hermano, la comunión con Dios la vas a encontrar en la comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
De modo que esa sea nuestra confianza en el día del juicio. Acompáñenme a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 16. 1 de Juan 4, 16. Y vamos a leer juntos este versículo. Versículo 16 y 17. Primera de Juan 4, 16 y 17. E invitamos a los hermanos que nos están viendo en la transmisión, sobre todo si estás en el auditorio, a también leer junto con nosotros estos textos. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Queridos hermanos, nos acercamos con confianza al Rey, a quien hemos dado de comer y de beber a través de uno de sus pequeños, no porque buscamos el mérito propio, sino porque eso es lo que ha hecho su amor en nosotros, su presencia en nosotros. Si nosotros podemos ser hospitalarios, generosos, compasivos, no es porque eso nazca de nuestro rebelde corazón, sino porque Jesús reina en nuestras vidas. Es su justicia imputada la que nos hace salvos, pero esa justicia que nos regaló es aquella que actúa para buscar al perdido, para buscar al necesitado, a aquel que parece no tener ninguna esperanza. Jesús había enfatizado a lo largo de su ministerio la necesidad de estas cosas, pero es su morada en el corazón la que lo hace natural. Hay asociaciones, hay instituciones que buscan a esos necesitados, que buscan a esa gente que padece, pero nosotros lo hacemos porque la presencia del Rey del Universo vive en nosotros. Jesús dijo, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y cualquiera que dé a uno de esos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Queridos hermanos, nosotros seguimos esperando ese día glorioso en que el Señor nos diga con esas tiernas palabras, ven. Y eso debe llamarnos a que con diligencia podamos velar y trabajar, como decíamos la semana pasada. Velar y trabajar entonces va más allá del servicio que puedas hacer cada semana en el templo, sino que es lo que haces en tu andar diario. Es la manera en que tratas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, la manera en que realizas tu actividad laboral, la manera en que, la forma en que tratas con las situaciones de la vida diaria. Esas son las que darán testimonio de que tú eres un hijo de Dios. Porque también vemos en el verso 41 las siguientes palabras. Si volvemos ahí a Mateo 25, versículo 41, encontramos lo siguiente. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Cuán terrible será escuchar en aquel día estas palabras, porque estos no eran simples impíos que llevaban una vida desenfrenada por los placeres de esta vida. No, ¿sabe dónde andaban estos impíos? Entre el rebaño, comiendo del mismo pasto y bebiendo de esa misma agua. Eran siervos que también recibieron un talento y fueron damas invitadas a participar en la boda del novio en un lugar de honor, pero no lo quisieron. Rechazaron deliberadamente la bondad del Rey y ha llegado el momento del juicio. Apartaos, malditos, no es una expresión que habla solamente de cielo o infierno, sino de la presencia de Dios.
Vivieron perdidamente, pero no estaban lejos del Señor. Eran como Herodes, quien conociendo la verdad dijo, por poco me persuades. Eran como Simón, que se acercó a los apóstoles, pero al final lo único que deseaba era el poder que ellos tenían. Eran como Himeneo y Alejandro, quienes naufragaron de la fe. Hombres y mujeres que podían decir y confesar con nosotros que Jesús es el Señor, pero su corazón estaba lejos de Él. Hermanos, no solo dice apartaos, sino dice apartaos de mí. Estos malditos irán al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Cuán terrible es que estos sufran la misma condenación que Satanás cuando tuvieron oportunidad de arrepentirse. Y querido amigo que nos acompañas o que ves esta transmisión, en aquel día no hay más oportunidad. No hay forma de arrepentirse. No podremos orar por ti en el día de tu muerte. Ese día que será glorioso para el creyente, será terrible para el impío. Es de aquel día que escribieron los profetas, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Vemos cómo el rey condenará. Estos no hicieron lo mismo que los justos, y para nosotros sería fácil pensar, bueno, es que no se lo ganaron. Mira, tan fácil que era dar agua, tan fácil que era invitar a mi casa. Pero quisiera llamar tu atención a lo que Jesús está diciendo. William Hendrickson, en su comentario de este pasaje, dice: en nuestra vida y conducta cotidianas, en lo que con frecuencia se llaman las cosas pequeñas de la vida, habéis dado pruebas de que sois mis verdaderos discípulos. Por lo tanto, yo os llamo benditos. Esto muestra que en el reino de los cielos hay lugar, mucho lugar, para gente que en el sentido técnico no han profetizado en el nombre de Cristo, no han echado fuera demonios, no han hecho maravillas en su nombre. Piénsalo. Mientras los discípulos se sorprenden por aquellas cosas pequeñas que han hecho por el Señor con sus pequeñitos, estos malditos ostentan lo que dice Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Ellos se fijaron en las grandes cosas, en las más llamativas, en las que más mostraban una apariencia de piedad. Y para nosotros fácilmente llama nuestra atención aquello que se puede ver y palpar y reconocer. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Que estos que hicieron, que hablaron, no le conocieron. Y Él no les conoce. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Amigo, no te confíes de las obras que has hecho, pensando que tu religión o tu moral te servirá de algo en aquel día. Este pasaje no estamos mencionando hechos pecaminosos como la idolatría, el robo, el homicidio, el adulterio. No, este pasaje nos muestra que es la negligencia de estos lo que demuestra que no han creído en el Hijo del Hombre. Y por esta incredulidad así de demostrada son condenados. El profeta Isaías condenó esta misma actitud en Isaías 58. Acompáñeme por favor ahí. Isaías 58. Para aquellos que declaraban ayuno y una supuesta actitud de buscar a Dios, les dice: ¿es ese el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre?
¿Es acaso para que incline su cabeza como un junco y para que se acueste en cilicio y ceniza? ¿Llamarán a esto ayuno y día acepto al Señor? ¿No es este el ayuno que yo escogí? Y vamos a leer versículos 6 y 7. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Noten que lo que Jesús está diciendo no es nada nuevo. Entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. En Números 32, 23 recordamos un pasaje muy conocido. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Escuchamos en Judas las palabras de Enoc, séptimo desde Adán, predicando este mismo mensaje desde hace miles de años. He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Hermanos, la condenación que espera a los que rechazan la bondadosa oferta del Rey de venir a su reino solo puede significar separación y castigo eterno, tan eterno como el reino y la vida eterna. El Rey condenará, pero condenará a aquellos que no le conocieron. En esos términos se da la vida eterna. Y entonces acompáñeme a otro pasaje muy conocido, Juan 3:16. Y en lo que lo buscan, tal vez puedan incluso recitar el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero note lo que sigue diciendo el pasaje, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas por Dios. Y si di de comer al hambriento, y si di de tomar al sediento, no ha sido por mí, sino porque son las obras que Dios ha hecho. Así que, querido hermano, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermano, ya que el Rey te ha elegido, tú manifiestas ser suyo en tu vida cotidiana. No dejes pasar la oportunidad para hacer de bendición a tu hermano que necesita de ti. No dejes de venir. Hermano, que estás viendo la transmisión y que no has venido, no dejes de venir. Comparte con tu iglesia, permite que los hermanos te conozcan, comparte el amor de Cristo al dejar entrar a tu casa a hermanos que necesitan relacionarse contigo. Recuerda a tus hermanos en oración durante la semana. No te olvides de la viuda, del huérfano. No dejes de lado al necesitado, al que no parece tener más esperanza. Hazlo todo para la gloria de Dios.
Que Dios reine en tu vida mientras seguimos expectantes ante esa esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero esta mañana, para aquel que no le conoce, hoy te invito una vez más a venir y descansar en Jesús. Obtén el reposo que este mundo, que el dinero, que el placer no te pueden dar. Ven a Jesucristo, que es amplio en perdonar. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero sepas que si tú rechazas hoy esta oportunidad, puede que no tengas más oportunidad. Ven a Jesús, ven ante el Rey, ese Rey del cual nos dice el salmista que quebrará con vara de hierro a las naciones, ante el cual debemos servir con temor, es ante el cual nosotros somos bienaventurados, porque hemos confiado en Él. Ese Rey sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia. Tú y yo tenemos una gran responsabilidad, querido hermano. Nosotros necesitamos seguir compartiendo este evangelio del reino a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Seguir conociendo a nuestro Rey, esperando ese glorioso día. Jesús está diciendo estas palabras a días de ir a la cruz, sin perder de vista ese reino glorioso. Nosotros vivamos también así en este mundo, con el gozo de la cruz, pero con la dicha de que algún día nuestro Rey viene por nosotros. Con esa actitud, vayamos a Dios en oración. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque el Rey de Reyes y Señor de Señores se humilló hasta lo sumo para morir en una cruz y resucitar al tercer día, Señor. Pero ayúdanos a pensar y a meditar que ese reino glorioso te pertenece a ti. Y que en esta vida vana debemos de vivir para ese reino, esperando la llegada de un reino ante el cual tú nos dices, ven, venid benditos de mi Padre. Señor, al contemplar este pasaje, no podemos evitar pensar en personas que han estado entre nosotros, que han escuchado tu verdad, pero que hoy no están con nosotros. Pero gracias a Dios que hoy no es el juicio. Gracias, Señor, porque hoy tú no estás separando todavía las ovejas de los cabritos. Porque hoy tú todavía das oportunidad a aquel que se ha descarriado, que se ha perdido, que ha menospreciado tu nombre. Pido, Señor, que como iglesia podamos ser esa luz en esa corona que brilla a la humanidad, para que otros vengan a ti y se rindan ante tus pies. Ayúdanos a ser de testimonio a nuestras familias, a nuestros tíos, a nuestros abuelos, a nuestros vecinos, a la gente con la que trabajamos entre semana. Que en medio de esta vida vana podamos glorificar tu nombre. A ti, que eres bendito por los siglos de los siglos. Señor, glorifícate en esta iglesia Genezaret, para que el mundo vea que tú existes, que tú eres real y que necesitan de ti. Señor, gracias te damos porque nos sigues diciendo, ven. Oramos en tu nombre. Amén.